El INEVAL, Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa, pone a su disposición el siguiente tutorial con la finalidad de ofrecerle como apoyo una información resumida de las principales bases para la elaboración del documento académico de la convocatoria Experiencias Educativas Exitosas 2018. Bienvenidos a este video tutorial. Para comenzar es importante proporcionar los lineamientos básicos que faciliten la redacción y presentación formal de todos los trabajos participantes, por lo que a continuación veremos la estructura a implementar. El documento académico se debe presentar en un solo archivo bajo la siguiente estructura. Índice, introducción, propósito, desarrollo, narración y descripción de la experiencia, evaluación y resultados de la experiencia, propuestas y/o sugerencias, referencias o fuentes de consulta y anexos. Ahora bien, ¿cómo desarrollar todos estos puntos? A continuación se explica cada uno. Índice. Este se refiere a una relación ordenada de los apartados de un documento presentado. En él se menciona cada parte del contenido y nos refiere a la página en la que se encuentre para permitir su localización. Es importante que el índice siempre vaya en estricto orden de cómo se irá encontrando la información en el contenido del documento y que cada tema enlistado mencione la página exacta de donde se encuentra ubicado. Con esto, se le permite al lector que conozca de manera general el contenido, además de que tiene la opción de encontrar fácilmente el tema que le interese en el momento. Introducción. Es la presentación del contenido del documento, que nos da un panorama general del trabajo. No debe tener subtítulos. Sin embargo, al redactarla es importante considerar los siguientes 3 puntos. 1. Planteamiento del problema. Aquí se presenta el problema, las razones o motivos que dieron origen a la sistematización de la experiencia desarrollada y describe la estrategia empleada. El planteamiento del problema se redacta en 1 o 2 párrafos, proporcionando una idea clara de lo que el autor hizo y por qué. Para redactarla se debe considerar las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante el problema? ¿Cuáles son las implicaciones teóricas del estudio y cómo se relaciona con trabajos previos en el área? 2. Desarrollo de los antecedentes. En este apartado se debe analizar diversas bibliografías, pero no incluir antecedentes de manera exhaustiva. Considere que el lector tiene conocimiento sobre el tema que usted presenta, por lo que no requiere de un compendio completo. El autor debe citar y hacer referencia a trabajos del tema tratado. Los aspectos controversiales, cuando son pertinentes, deben tratarse de manera justa. Es mejor una simple afirmación de que ciertos estudios sustentan una conclusión y otros estudios una distinta, que hacer un extenso análisis sin plantear conclusiones. Cualquiera que sea su opinión, evite decir que algo es falso sin presentar razones adecuadas. 3. Objetivo y fundamentación. Consiste en presentar su punto de vista para dar solución al problema en los párrafos finales de la introducción. Defina las variables y presente sus hipótesis. Y cuando concluya su introducción, considere las siguientes preguntas. ¿Qué resultados esperaba? ¿Por qué esperaba esos resultados? Propósito. Los propósitos
Son aspiraciones a largo plazo que trascienden la investigación. Sin embargo, las consecuencias y aportes derivados del estudio contribuirán de una u otra manera que esas aspiraciones estén más cercanas o parte de ellas sean cubiertas. Básicamente en esta parte debe informar de manera clara su enfoque para solucionar el problema, recalcando el propósito que motivó el desarrollo de la experiencia. Desarrollo, narración y descripción de la experiencia. En este apartado se debe describir y narrar detalladamente la manera en que se efectuó la experiencia, ya que el describir las diversas actividades realizadas le permite al lector evaluar la propiedad del método utilizado, la confiabilidad y la validez de los resultados. En esta sección se informa qué es lo que usted hizo y cómo lo hizo, de manera que el lector tenga la posibilidad, si así lo desea, de replicar su trabajo. Ahora bien, debido a que al narrar la redacción puede llegar a ser extensa, es importante estructurarla para no generar confusión, por lo que al redactar se debe identificar por subsecciones. Para hacerlo, es conveniente dividir en subsecciones tituladas. Tome en cuenta que si el diseño de su trabajo es complicado y se requiere de una descripción más detallada, puede emplearse subencabezados para dividir las propias subsecciones, lo que puede ayudar a los lectores para encontrar información específica. Tome en consideración que demasiada especificidad e información puede abrumar al lector, pero también pocos detalles podrían dejarlo con dudas. Así que su propio juicio será la mejor guía para determinar el número de subencabezados. Generalmente las subsecciones se dividen en participantes. La identificación de los participantes es muy importante, particularmente para la evaluación de los resultados. Debe describirse adecuadamente indicando características como sexo, edad, grado educativo, origen étnico, nivel socioeconómico, entre otros. Además, debe proporcionar la cantidad total de participantes. Herramientas o materiales. Se debe describir de manera breve las herramientas o materiales utilizados, así como su función dentro de la experiencia desarrollada. Por ejemplo, mobiliario, material didáctico, equipo de cómputo, equipo de video, cronómetros, entre otros. Procedimiento. Resume cada paso en la ejecución de la experiencia desarrollada. Evaluación y resultados de la experiencia. Esta evaluación se basa en dos subevaluaciones: la evaluación de los alumnos y la evaluación de la experiencia. Veamos la primera. Si en el trabajo presentado usted llevó a cabo una evaluación enfocada a los alumnos, deberá describir la manera en que lo hizo, cuándo y dónde. Esta sección se refiere con detalle a los resultados. Aquí se deben presentar de manera resumida los datos recolectados, su tratamiento estadístico o cualitativo. Para presentar dichos resultados, puede considerar basarse en los siguientes puntos. Tablas y figuras. Estas sirven para complementar en el texto ciertos datos, tomando en cuenta que las tablas muestran datos exactos y las figuras ilustran, pero no son tan precisas como las tablas. Por ejemplo, fotografías o dibujos. Debe elegir el medio que las presente de manera más clara y práctica. Úselas para mostrar los datos y situaciones más importantes, donde su empleo mejore la capacidad para comunicar sus hallazgos. Es importante que al hacer uso de tablas y figuras, se asegure de haberlas mencionado en el texto.
Presentación estadística. Cuando usted presente datos que provienen de métodos estadísticos, incluye información de las pruebas utilizadas. Por ejemplo, si usted como parte de la investigación en su proyecto utiliza encuestas, exámenes, entrevistas u otros, debe presentarlas en su documento, así como los números de los resultados derivados de estas. Datos estadísticos suficientes. Cuando proporcione datos estadísticos, se debe incluir información suficiente para que el lector tenga una mejor comprensión de los análisis realizados y de las explicaciones de los resultados que se obtuvieron. Por ejemplo, no bastaría con presentar una gráfica de pastel. Si lo hiciera, debe explicar e indicar de manera clara cada parte resultante, con los porcentajes correspondientes obtenidos. Continuamos con la segunda subevaluación, la evaluación de la experiencia. Este apartado no se refiere a la evaluación de los alumnos o participantes, sino a la evaluación realizada propiamente de su experiencia o trabajo desarrollado durante un ciclo escolar o más. Aquí deberá dar a conocer al lector la manera en que lo hizo y cuándo lo hizo. Para ello deberá basarse en alguno de los puntos tratados en el apartado de la evaluación de los alumnos: tablas y gráficas, presentación estadística, datos estadísticos suficientes, pero estos ahora enfocados a la evaluación de la experiencia desarrollada. Propuestas y/o sugerencias. En este apartado se presenta la discusión de los resultados, se examinan e interpretan los datos, se exponen puntos ya tratados y se resaltan las contribuciones del autor. En este apartado se espera que el autor señale qué fue lo central de la problemática abordada y lo aprendido al realizar el trabajo, la importancia de sus descubrimientos, así como que genere sugerencias o recomendaciones. Por discusión, nos referimos a que después de presentar los resultados, usted puede evaluar e interpretar sus implicaciones. Se encuentra en posición de examinar, interpretar y calificar los resultados. Esta sección puede ser breve o extensa, siempre y cuando el contenido sea razonado y prudente. Referencias o fuentes de consulta. Es muy importante que sepa que al redactar la lista de referencias de su documento, debe tomar como base la información del Manual APA, sexta edición. Las citas de referencia documentan la información presentada en un trabajo. Todos los autores que se citan en el documento deben colocarse en la lista de referencias del final. Es decir, nunca debe colocarse en la lista de referencias a un autor que no haya sido citado en el texto y viceversa. La lista de referencias, donde se mencionen libros y otras fuentes consultadas que sustentan el trabajo, no debe ser exhaustiva. Es recomendable proporcionar solamente referencias suficientes para sustentar el trabajo. Por lo tanto, se deben elegir con sensatez y presentarse de manera precisa. Tome en cuenta que la lista se organiza en orden alfabético y cada una debe tener sangría francesa. Para referenciar números o volúmenes de alguna publicación se usan números arábigos y no romanos. Anexos. Se refieren a todas las evidencias que sustenten la experiencia desarrollada y descrita por el autor en el documento participante. La aplicación y la cantidad de evidencias empleadas depende del tipo de trabajo desarrollado. Estas pueden ser fotografías, encuestas, cuestionarios, calificaciones, expedientes, diario del maestro, actas de acuerdo, exámenes, video con duración máxima de 3 minutos, entre otros. El INEVAL le agradece su tiempo y atención.
pero sobre todo quiere agradecerle la dedicación, esfuerzo e iniciativa que aporta día a día en su profesión, porque esto sin duda alguna contribuye a que tengamos una mejor sociedad. Le deseamos mucho éxito en la presentación de su documento.